Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo. Soy Ceci Rock y este es tu programa Aquí Entre Nos, a través de tu emisora Maná 97.3 FM. Este es nuestro espacio para compartir con libertad temas de la mujer de hoy y para conversar acerca de nuestras preguntas e inquietudes a la luz de la palabra. Hola, bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Nos. Soy Ceci Rock y me alegra tanto que podamos compartir el día de hoy en este jueves inicio del mes de mayo. Hemos caminado ya a través de casi la mitad del año 2023 y oramos con todo nuestro corazón que sea un mes bendecido para cada uno de los que nos escuchan, para cada uno de nosotros. Gracias a Dios estamos con vida y tenemos la bendición de recibir un mes más. En esta temporada hemos estado viajando, compartiendo la palabra de Dios en diferentes lugares, en diferentes estados, en una gira misionera. Y como les compartí hace un par de semanas, tuvimos un tiempo de frustración, de espera, de no saber qué es lo que va a pasar, pero a pesar de todas las pruebas y de todas las circunstancias que se presentaron en nuestra vida, pudimos tener paz en nuestro corazón. Muchos nos preguntaban cómo podemos tener tanta paz. ¿Cómo podemos saber que Dios es el que está pidiendo que hagamos lo que hacíamos? Pero eso se resume en dos palabras: obediencia radical. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo podemos tener obediencia sin preguntar ni cuestionar lo que Dios nos pide? ¿Cómo obedecer a Dios y dejar los resultados en sus manos? Es necesario que podamos creer primero en quién es Dios. Reconocer que Dios no nos falla y no nos deja. Como hijos de Él tendremos pruebas, claro que las tendremos. ¿Habrá momentos difíciles? Claro que sí. Hace un par de semanas estábamos jalándonos los cabellos sin saber qué hacer. Nuestro carro seguía rompiéndose, diferentes piezas. Un camión que nunca se ha roto antes, cada 3 horas se rompía. Y no teníamos idea de por qué sucedía esto. Pero la paz nunca dejó nuestro corazón. A pesar de que todos nuestros amigos, familiares, personas en quienes confiamos nos decían: desháganse de ese camión y alquilen otro, nosotros sabíamos que Dios nos pidió que nos mantengamos con este. Hubo mucho gasto, sí, hubo frustración, sí, pero la diferencia estuvo en que nosotros sabíamos primero que Dios nos pidió que hagamos esto. Y a pesar de que no tenía sentido alguno, debíamos caminar en obediencia a lo que Él nos pidió. Y segundo, la paz de Dios estuvo en nuestro corazón como confirmación de lo que Él nos había pedido que hagamos. Es muy importante que mantengamos las dos. Pero cuando nos referimos a obediencia, qué bueno es reconocer que la obediencia no es solamente hacer, sino tener nuestro corazón en línea con quién es Dios. Y para que podamos hacer eso, primero tenemos que comprender qué es en realidad lo que la palabra obediencia significa. Lamentablemente, en el idioma español, en el idioma inglés, en los diferentes idiomas, no existe una palabra que se iguale al significado de la palabra obediencia en hebreo. En el lenguaje original, en hebreo, la palabra es Shama. Pero esta palabra no solamente significa escuchar. En la Biblia, la palabra Shama envuelve más que solamente escuchar. La palabra significa escuchar y físicamente tener una acción después de haber escuchado. Qué diferente es a la palabra escuchar que tenemos en nuestro idioma, que es algo más de forma mental. Recibir a través de nuestros oídos las ondas de sonido y comprender lo que nos dicen, pero no necesariamente envuelve una acción. En hebreo, Shama se usa cuando dice la palabra de Dios: escucha, Israel,
El Señor es uno y el Señor es tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Ahí dice Shama Israel, que quiere decir escucha y actúa basado en esa información que vas a recibir. De la misma manera, cuando nos pide que confiemos en el Señor nuestro Dios y obedezcamos sus mandamientos, se refiere a la palabra Shama, que quiere decir obedecer lo que Dios pide de nosotros en acción continua, intencional, en acción física, mover nuestro cuerpo a alinearse al pedido de Dios y hacer lo que Él está requiriendo de nosotros. Hay muchos ejemplos en la Biblia de obediencia a Dios, pero hay muchos ejemplos también de desobediencia a su palabra. No solamente Jonás, que es uno de los ejemplos más usados de desobediencia, sino también la vida de Saúl. El rey Saúl fue escogido por Dios y cada vez que Dios hablaba a su corazón, él decía, tú no te considerabas suficiente ni a ti mismo. Tú no te considerabas capaz. Saliste de en medio de la nada y yo te he puesto por rey. Y hubo una circunstancia en que Dios usó al profeta Samuel para guiar al rey Saúl a destruir a un pueblo que había sido desobediente y malvado con los israelitas cuando ellos abandonaron Egipto. Dios pidió que él se deshaga de todas las cosas en esa tierra. Pero Saúl hizo como él consideró mejor en su corazón y no obedeció la petición de Dios al pie de la letra. Dios dijo que no se quede con nada, ni con animales, ni con pertenencias de los amalecitas. Y él no solamente perdonó a Agag, rey de los amalecitas, su vida, sino que se quedó también con animales, con ovejas, con vacas, con todo tipo de animal. Y cuando Samuel vino, Saúl le dijo, bendito seas, he obedecido a la palabra de Dios, pero Samuel sabía que no era verdad, porque antes de que él se dirigiese a ver al rey Saúl, Dios ya le dijo a Samuel, me siento triste y pesa en mi corazón haber escogido a Saúl como rey. Él no ha obedecido mi palabra. Qué importante es que podamos alinearnos a lo que Dios nos pide y mover nuestro cuerpo en actitud de obediencia, intencionalmente, sin importar las circunstancias. Cuando somos capaces de obedecer a Dios, tenemos que dejar los resultados en sus manos. Él puede hacer que las circunstancias cambien. Él puede hacer que las circunstancias cambien inclusive a nuestro favor. La palabra de Dios nos dice claramente que hay mucha bendición en ser obedientes al Señor. Nos dice en Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y aquí se usa la palabra Shama, que quiere decir oír y actuar, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quieres que Dios te ponga en un lugar alto? Es importantísimo que puedas vivir una vida de obediencia. Aún nos dice la palabra, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y no solamente me refiero a los 10 mandamientos, sino que también a la voz de Dios en nuestro corazón cuando nos está guiando paso por paso en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Dios se comunica con nosotros y nos dice lo que Él anhela de nosotros, pero a veces no nos damos cuenta porque no nos hemos acostumbrado a escuchar su voz. Nos hemos acostumbrado a hacer nuestros propios planes y a esperar que Dios los bendiga. A pedirle, Dios, bendice esto que voy a hacer en lugar de preguntar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es necesario que nos alineemos a Él para vivir una vida de bendición, querida amiga. Si nos alineamos a Él y a sus anhelos para nuestra vida, tenemos más oportunidad de éxito que si lo vivimos por nosotros solos.
También la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando Dios nos da una pauta, cuando nos da una señal de guía, tenemos que estar dispuestos a escuchar y a actuar. Hacedores de su palabra. Muchos estudiamos la Biblia, hemos recibido títulos de teología, hemos aprendido cómo presentar la palabra, cómo estudiarla, pero tenemos que enfocarnos en cómo ponerla por obra. Dios nos ha llamado a servirle y a compartir su palabra, pero si yo no vivo en obediencia, ¿cómo puedo hablar de obediencia? Este tiempo por el que acabamos de pasar fue muy difícil. En realidad, es difícil esperar. Es difícil pasar por momentos duros. No sé qué momento estés pasando tú. No sé si tú estés en un tiempo de lucha, de espera. No sé si tú estés en un tiempo de desesperación, de angustia, de falta de esperanza. Pero aún en medio de ese tiempo, recuerda tu alma. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, recuerda quién es Dios. Recuerda lo que Él ha hecho en tu vida hasta este punto. Inclusive cuando estábamos estancados en uno de los campamentos para casas rodantes, nos dieron la clave del cuarto de duchas y baños. Y la clave era mi nacimiento y la fecha de hoy, de ese momento. Y en eso yo dije, Señor, tú estás pidiéndome que yo considere mi caminar de vida desde que nací hasta hoy. Y recuerde que tú has sido fiel hasta aquí. Me recordó tantas instancias en las que Dios me ha mostrado su misericordia, sus milagros, su favor. Y dije, Señor, estamos en medio de la prueba. Estamos en medio de la tormenta. El sonido a nuestro alrededor se vuelve ensordecedor. Quizá no podemos ver esperanza al final del camino, pero una cosa sé. Yo he creído en un Dios vivo. Así como Job decía, cuando estaba en medio de la tierra, cubierto de llagas, sin una casa, sin hijos, sin siervos, sin animales, lo había perdido todo. Lo había perdido todo, inclusive sus amigos se acercaron a él y en lugar de animarle, le acusaban. Y en medio de su angustia, en medio de su dolor, Job levantó su voz y dijo, yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré del polvo. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Qué hermoso es saber que nuestra confianza puede estar puesta en Dios aún en medio de la dificultad. Con esta idea, con este pensamiento, quiero que vayamos a una corta pausa musical. Y quiero que recordemos que sí podemos confiar en Dios, que sí podemos creerle, aún en medio de las dificultades. Quiero que vayamos a una pausa musical con esta canción de Abner Himley. Confía. La escuchas aquí en tu Radio Maná 97.3 FM. Soy mucho más pequeño que el amor que me has mostrado. Soy mucho más pequeño que la gracia que me has dado. Y he cruzado este Jordán con una vara y un cayado. Y ahora vuelvo con las manos llenas hasta que he llegado. Libérame, no me dejes de tu mano, abrígame, que se acabe ya el verano. Ayúdame,
que cruzar sin ti este vado no podré. Tu mano está más cerca de lo que yo había sentido. Te debo mucho más de lo que yo me había creído, porque sin yo merecerlo me has cuidado y me has querido. Y no hay vida así, tú no estás cerca, no me la imagino. Libérame, no me dejes de tu mano, protégeme de la ira de mi hermano. Ayúdame, que cruzar sin ti este vado no podré. En tus brazos puedo descansar. Si tú estás conmigo, dormiré tranquilo. Solo estoy seguro si tú estás. Si prometes que caminarás conmigo. Libérame, no me dejes de tu mano, abrígame, que se acaba ya el verano. Ayúdame, que cruzar sin ti este vado yo no podré. No me dejes de tu mano, protégeme de la ira de mi hermano. Ayúdame, que sin ti todo es en vano. Aunque hay luz al otro lado, yo cruzar sin ti este vado no podré. Confía. La canción de Abner Himley la escuchaste en tu programa Aquí Entre Nos, 97.3 FM. Y hemos estado hablando acerca de la confianza y de la obediencia radical. ¿Y qué es lo que significa en el idioma original en hebreo la palabra Shama? Que es escuchar y actuar basado en lo que hemos escuchado, en la orden que hemos recibido. Y es eso exactamente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Cuando Saúl desobedeció a Dios, le costó la presencia de Dios misma. La presencia de Dios se alejó de él y ya no estuvo a su lado, sino que Dios asignó a un nuevo rey sobre Israel, a David. Todo por la desobediencia y la arrogancia del corazón de Saúl. No queremos perder la bendición de Dios sobre nosotros. Queremos recibir bendición de Él. Y su palabra nos dice que si somos obedientes a sus mandatos, recibiremos bendición. Todos aquellos que sirven al Señor pasan por tiempos de prueba. Jesucristo, Pablo, José, David mismo, todos aquellos que han servido a Dios de corazón han tenido un tiempo de prueba, pero una cosa les aseguro: si nosotros nos entregamos a Dios en obediencia, Él hará que todas las cosas sean para nuestro bien. Podemos analizar la vida de Daniel, un hombre que confiaba en Dios con todo su corazón, que no se sometió a las leyes que pedían que él se postre delante de una imagen de Nabucodonosor, sino que él oraba. Abierta su ventana, todos los días oraba a Dios, postrado delante de él en obediencia. Y por esa obediencia fue tirado al foso de los leones. Pero él no tuvo su confianza en sí mismo, sino que levantó sus ojos al cielo y puso su confianza entera en Dios. Y él cerró la boca de los leones y guardó la vida de Daniel. De la misma manera, David se escondía en las cuevas porque Saúl quería matarle. Él quería quitarle la vida. Pero él puso sus ojos y su confianza en Dios. José pasó por tantos años y años y años de maldad. Le vendieron sus propios hermanos, fue a la cárcel,
le acusaron injustamente y una y otra vez él levantó sus ojos al cielo y confió en Dios. No hay manera de que podamos vivir una vida de obediencia si primero no cosechamos confianza en nuestro corazón, si no ayudamos a nuestra fe a que crezca. Y la única manera en que nuestra fe puede crecer es poniéndola a prueba. Cada vez que tú decides escoger lo que Dios te pide que hagas y no tu propia voluntad, estás ayudando a que tu fe crezca. Dios quiere prepararnos. Dios quiere prepararnos para que lleguemos a un punto de santidad y, como dice la palabra de Dios, que seamos perfectos sin que nos falte nada. Imagínense, alcanzar perfección en Dios es posible si nosotros nos entregamos a Él de todo corazón. La palabra nos dice en 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No podemos decir que servimos a un Dios vivo, que le amamos o le conocemos si no estamos dispuestos a obedecerle. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, nos dice la palabra de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Importantísimo, Dios valora la obediencia, inclusive en este caso del rey Saúl. Dios habló a través de Samuel y le dijo a Saúl que él valoraba mucho más la obediencia, mucho más que sacrificios. Porque él dijo en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora imagínense cuánto Dios abominaba la adoración a ídolos, cuánto él despreciaba cuando alguien ponía su corazón en los ídolos y no en él. Y dice, como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le decía Samuel al rey Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. No queremos que Dios nos ponga de lado, queremos que Él bendiga nuestra vida. Ser obstinados en nuestros propios planes no traerán bendición a nuestra vida. Es importante que entreguemos nuestra voluntad a Dios. Y si Él se mueve en nuestro corazón, a veces Él nos pide que hagamos cosas que nosotros no comprendemos. Muchas veces he ido al banco y Dios me ha dicho, saca $100 y lo he sacado y me dice, ponlo en tu bolsillo. Y lo he hecho. Y después estoy en la ciudad y Dios me dice, esta persona necesita de ese dinero. Y yo le he entregado. ¿Por qué? No porque yo quiero reconocimiento, sino porque quiero yo obedecer a Dios. No hay manera de que podamos equivocarnos cuando vivimos en obediencia. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es un Dios fiable. Porque Dios es un Dios misericordioso y verdadero. Toda aquella cosa que Él pide que hagamos tiene un propósito. Así que el día de hoy te animo, querida amiga. Te animo a que escuches la palabra del Señor y la pongas por obra. Nuestro mayor ejemplo de obediencia y la razón por la que nosotros tenemos salvación es nuestro amado Señor Jesús. La palabra nos dice en el libro de Hebreos 5, del 7 al 9, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren esto, escuchen esta parte, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si te encuentras en tiempos de dificultad, permite que esa dificultad, ese dolor, esa prueba en tu vida, causen obediencia para que seas perfeccionada. Dice, y habiendo sido perfeccionado, porque obedecer a Dios no es fácil, pero estamos sometiendo nuestra voluntad delante de Él y eso perfecciona nuestra fe. Dios no miente. Cuando Él te pide que hagas algo, a veces no tiene sentido. Si lees el libro de Isaías, Dios le pidió a Isaías que se acueste sobre un costado por largo tiempo.
Le pidió que haga cosas con su cabello. Le pidió que camine sin ropa por la ciudad para demostrar cómo estaba Jerusalén desprotegida sin Dios. Tantas cosas que hoy en día diríamos, eso no tiene sentido, eso no viene de Dios. Pero cuando aprendemos a obedecer a Dios, aun aquellas cosas que Él nos pide que no tienen sentido para nosotros, traerán un fruto que permanezca. Y el mayor fruto en nuestro propio corazón, haciendo que nuestra fe crezca y que seamos perfeccionados en Dios. Nuestra obediencia es un sacrificio vivo delante de Dios. La palabra de Dios nos dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Poner nuestra voluntad de lado cuesta. Negar a nuestro yo cuesta. Decir no a nosotros mismos y sí a lo que Dios pide cuesta, pero va a tener un fruto que permanezca. Que Dios nos ayude a vivir en su voluntad, que Él nos guíe a vivir en obediencia y que Él nos dé la capacidad de hacer las cosas que Él nos pide. Así que en esta tarde te animo. Aprende a obedecer a Dios, aun cuando estás en el supermercado. Si Dios te mueve en tu corazón a orar por una persona, si te mueve a pedirle, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué es lo que sientes? No tengas temor, querida amiga. No tengas temor en tu corazón de orar por alguien o orar por sanidad, porque no depende de ti, depende de Dios. Hemos visto a Dios moverse en estos días aquí en Tennessee, en donde estamos, de una manera maravillosa. A veces nos acercamos y me he acercado a muchas personas y empiezo a conversar con ellas y aún antes de orar están con lágrimas en su rostro. La palabra de Dios es poderosa. Nosotros solo debemos abrir nuestra boca y dejar que Él nos use. Actuar en obediencia nos lleva a un lugar de bendición. El Espíritu Santo de Dios conoce lo que está en el corazón de cada persona. Así que cuando nosotros abrimos nuestra boca en obediencia, Él pone palabra en nuestra boca y Él ministra el corazón de las personas que nos escuchan. Hemos orado por muchos, hemos orado por sanidad interior, por sus corazones, por perdón, por libertad. Dios está moviéndose en estos días y Él está esperando una iglesia que obedezca y deje los resultados en sus manos, que tenga obediencia radical, que no tenga temor, porque el temor nos puede inmovilizar. Cuando tú te centras en tu propia capacidad, puedes estar inmóvil ante las circunstancias que se presentan en tu vida, pero si tú te centras en obediencia a Dios, sabes que las cosas están en sus manos y todo va a salir bien porque el que es mayor en todo, el omnipotente, aquel que lo puede todo, Él es tu Padre y te ha puesto en el hueco de su mano y nadie te arrebatará de ahí. Dios bendito, te doy gracias en esta tarde. Oro por cada una de mis amigas que nos escuchan. Oro para que tú les des la capacidad de obedecer fielmente. Que su obediencia sea movida a actuar conforme a lo que tú pides que ellas hagan. Que tú les des autoridad y les des el poder de compartir tu palabra con otras personas, Señor. Abre su entendimiento, abre su corazón, pon palabra en su boca, Señor bendito. Te doy gracias por esta tarde, te doy gracias porque tú te mueves cuando te damos pasos, Señor. Que tú te muevas en la vida de ellas con poder y que les ayudes a vivir una vida de obediencia, para que sean bendecidas, como dice tu palabra, que tus bendiciones nos alcanzarán. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos en esta tarde. Que Dios te fortalezca a vivir en obediencia y a dejar los resultados en sus manos. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Me alegra que hayamos compartido este tiempo juntas y espero que nos acompañes la próxima semana, una vez más, en Aquí Entre Nos. Todos los jueves, de 2 a 2:30 de la tarde,